Hoy quiero hablarles acerca del primer sermón cristiano. El primer sermón que predica un ministro del evangelio. Ustedes conocen el sermón del monte, pero ese es el sermón del Señor Jesús. Yo quiero hablarles hoy acerca de esta primera predicación de la era cristiana. El sermón cristiano es una explicación y aplicación de la palabra de Dios. Es una explicación y aplicación de la palabra de Dios. La predicación auténtica es expositiva, lo que significa que el mensaje debe surgir directamente de la escritura y no del ingenio del predicador. Y ese mensaje cristiano, auténtico mensaje cristiano, que es una exposición directa de la escritura, debe ser explicado con claridad y con relevancia a la audiencia contemporánea. Según John Stott, un buen sermón debe ser bíblico. Eso quiere decir que debe basarse en la palabra de Dios y no en las ideas humanas. Debe ser claro. Se tiene que comunicar su mensaje de manera comprensible. Debe ser aplicable, es decir, tiene que conectarse la enseñanza bíblica con la cotidianidad de la audiencia y debe estar centrado en Cristo. ¿Qué significa eso? Apuntar siempre a Jesucristo como el centro de la fe y la vida cristiana. Si usted escucha cualquier predicación por allí que no sea bíblica, clara, aplicable y centrada en Cristo, no es un auténtico sermón cristiano. Así se predique en un púlpito cristiano. Yo creo que exactamente eso es lo que vemos en el primer sermón cristiano. El sermón de Pedro el día de Pentecostés. Y quiero que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2 versículos 14 al 41. Y este Hechos 2 versículos 14 al 41 nos brinda el primer sermón evangelizador del cristianismo. Si observamos los resultados, fue sumamente exitoso. Al final de ese sermón se convirtieron 3,000 personas. Fantástico. Al pensar en el espacio que Lucas dedica a este sermón, cerca de 28 versículos, podemos asumir que pretendía que fuera un modelo para la predicación de la iglesia cristiana. Cada uno de los puntos principales de este sermón tiene una importancia mayúscula para el evangelio y constituye la base de nuestra proclamación, enseñándonos que nuestros sermones han de centrarse en Cristo. Los sermones cristianos no pueden centrarse en la antropología, en la política, en la economía, en cómo ser exitoso. Las ciencias sociales pueden ilustrar verdades de los sermones, pero no pueden ser el centro de los sermones. Bueno, en lo adelante vamos a observar los componentes del primer sermón cristiano de toda la historia. Vamos a encontrar del versículo 12 al 21 que el sermón comienza con una explicación del fenómeno de Pentecostés, del fenómeno de las lenguas. Luego vamos a encontrar del versículo 22 al 23 los milagros y la muerte de Jesús. Luego vamos a encontrar un tercer punto, la resurrección de Cristo, del versículo 24 al 32. Y vamos a encontrar otro punto, la exaltación de Cristo, del versículo 33 al 35. Luego vamos a encontrar un punto más en el versículo 36, que Pedro lo llamó Señor y Cristo. Y vamos a encontrar otro punto, que es el llamamiento al arrepentimiento y al recibir el perdón, del versículo 37 al 40. Y finalmente lo que encontramos en el versículo 41 es la respuesta a este mensaje. Bien, que el Señor me ayude en los próximos 35 minutos a exponer esa cantidad de versículos que están aquí. Así que mientras predico, abra su corazón y ore por el pastor. Bien, explicación del fenómeno, versículos 12 al 21. Claven sus ojos allí y leamos, por favor. Entonces Pedro,
con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas, judíos y todos los que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir. Eso no están borrachos, ¿cómo suponen ustedes? Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visión de los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Bien, Pedro comienza a su predicación estableciendo un punto de contacto con la audiencia. La afirmación de que están borrachos. Miren el versículo 15. Ese es el pretexto que toma Pedro para predicar. Un grupo de los que vieron el fenómeno de las lenguas habladas sobrenaturalmente por los apóstoles y los demás discípulos, hombres y mujeres, dijo: están borrachos. Así que Pedro toma esa burla como un punto de contacto. Y se trata de un método inteligente para captar la atención de los oyentes, porque los conecta con algo que los presentes tienen en su corazón: curiosidad. Y Pedro señala lo absurdo de esa acusación, porque apenas son las 9 de la mañana, dice en el versículo 15. No era común en el siglo primero, y mucho menos en Jerusalén, que la gente se embriagara a las 9 de la mañana. Todos nosotros sabemos que aquí en Valledupar no hay problema a qué hora la gente se embriaga, ni qué día de la semana. A continuación señala la verdadera razón de los sorprendentes fenómenos que se han presenciado. ¿Cuál es el fenómeno? Dice el versículo 4 de Hechos 2 que comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Ustedes lo estudiaron conmigo el domingo pasado. Muchos idiomas fueron hablados sobrenaturalmente para ese momento. Y esos judíos que hablaban otra lengua distinta al arameo, al hebreo, y que se criaron por allá, que ustedes ya lo conocen, se quedaron sorprendidos a ver que estos galileos hablaban su lengua. Bueno, Pedro dice que eso es el cumplimiento de la profecía que está en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Y que eso es lo que todos los judíos devotos han anhelado. Pedro sitúa entonces las lenguas bajo la idea general de profecía. ¿Por qué? Porque esos judíos de otros pueblos comprendieron en esa lengua vernácula el mensaje del Señor. Y esto se debe seguramente a que los apóstoles están aquí hablando en idiomas reconocibles. Entonces, en ese sentido es profecía porque está edificando a esas personas. Miren, en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios venía sobre ciertas personas, capacitándoles para propósitos especiales, a menudo estas personas profetizaban. Por ejemplo, el rey Saúl, en algún momento que ya se había desviado del Señor, pero que tenía que cumplir con su tarea de defender a Israel, el Señor lo puso a profetizar. Eso es algo muy interesante. Y los judíos habían llegado a creer que con la muerte del último profeta de los que escribieron el Antiguo Testamento, había cesado la facultad que daba el Espíritu Santo de profetizar. Pero Pedro está diciendo ahora que no ha cesado, que ahora con ese derramamiento del Espíritu Santo la gente puede profetizar, es decir, hablar las palabras de Dios para momentos específicos, en situaciones específicas, y obviamente todo centrado en Cristo. Los judíos esperaban, sin embargo, que con la llegada de la era mesiánica se produjera un derramamiento especial del Espíritu Santo como cumplimiento de Ezequiel capítulo 37, y que la profecía volvería a florecer. Es decir, los judíos sabían que cuando Dios derramara su Espíritu de manera especial, volvería a haber mensaje específico de Dios para las necesidades. Dios volvería a revelarse. Bueno, Pedro está diciendo que ese tiempo ya ha llegado, que el tiempo del Mesías ya llegó, y que eso que ellos están esperando es lo que acaban de ver en esos apóstoles, en esos discípulos, en esos más de 100 personas hablando en esos idiomas de manera sobrenatural, que hablaron solo para ese momento y que nunca más lo hablaron. Pero en el Antiguo Testamento ese ocurría
después, como dice Joel 2:28, que en los postreros días, Pedro dice que eso es el presente, que es lo que está ocurriendo ahora. Miren el versículo 17 de Hechos capítulo 2, por favor. Entonces, Joel está diciendo en los postreros días esto va a pasar. Y Pedro dice, los postreros días es ahora. Eso es una cosa muy interesante. Y en el Nuevo Testamento se afirma que los últimos días, es decir, los postreros días de que habló Joel 2:28, comenzaron con la primera venida de Cristo, cuando Dios se hizo hombre en la persona de Cristo Jesús. Y esos postreros días ya han comenzado con el derramamiento del Espíritu Santo, es decir, comenzaron con la encarnación de Cristo y con el derramamiento del Espíritu Santo, y Dios ha dado dones a los hombres. Miren por favor los versículos 17 al 18. Pero fíjense que Pedro habla aquí de unas señales cósmicas también que predijo Joel. Observen los versículos 19 al 20. Habla de sangre, de fuego y de todas estas cosas. Y se puede tomar esto de manera figurada y pensar que eso se cumplió en la crucifixión de Cristo. Recordemos el eclipse de sol que nos narra Lucas capítulo 23 versículos 45. Cuando yo era un muchacho y leí esa porción, yo decía, bueno, yo puedo entender aquí que Joel dijo que se va a derramar el Espíritu y que la gente va a tener sueños de Dios, visiones de Dios. Dios va a dar ese don de lengua para edificar la iglesia y puede haber una evangelización sobrenatural. Pero yo me rompía la cabeza y decía, pero yo no veo aquí que cayó fuego, no estoy viendo acá que hay sangre, no estoy viendo acá que hay dolor. Bueno, una opción es pensar que el día de la crucifixión de Cristo, que hubo un eclipse de sol, se cumplió. O también se puede entender como algo que no ha ocurrido, es decir, algo que va a ocurrir en el momento señalado por Dios. Algunos llaman esto la gran tribulación. Sea como sea, Lucas quiere citar a Joel hasta llegar a la promesa final. Es decir, el objetivo por el cual Lucas está citando esta parte de la predicación de Pedro es porque está haciendo ahora un llamado a la salvación. Miren el versículo 21 y leámoslo por favor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Él dice, finalmente, el propósito de los últimos días, de los postreros días que habla Joel y que se cumplieron con la llegada de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo, es que la salvación es para todos. Y no solo es para los judíos, la salvación es para los que no son judíos. ¿Y cómo ellos entienden esto? Porque al predicarse el evangelio sobrenaturalmente, al profetizarse sobrenaturalmente por los apóstoles cuando reciben las lenguas, según leemos en Hechos 2:4, esa cantidad de idiomas está hablando de todos los pueblos de la tierra. Esa es la razón. Al igual que Pedro, hoy debemos contestar las preguntas genuinas y las burlas al cristianismo, buscando puntos comunes con las personas de nuestra sociedad secular y dando respuesta a través de una exposición clara de las Escrituras y haciendo aplicaciones relevantes para el diario vivir y los asuntos espirituales. Eso es lo que hizo Pedro. ¿De dónde se agarró Pedro? Están borrachos. ¿De dónde se agarró Pedro? ¿Qué quiere decir esto? Así que hoy los predicadores del evangelio tenemos que partir de las inquietudes que tienen las personas, de las necesidades que tienen las personas. Y como hizo Pedro, Pedro empezó a predicar su sermón no basado en sus ideas, sino basado en las Escrituras. ¿Qué escritura del Antiguo Testamento usó Pedro mientras predicaba? Joel capítulo 2 versículo 28 y los sucesivos. Entonces, así hoy los cristianos, aunque no sean predicadores del púlpito, no sean pastores, no sean maestros, no sean teólogos, tienen que aprender a predicar en el diálogo, en la conversación. Y tú tienes amigos y tienes familiares que tienen inquietudes sobre el evangelio y que aún se burlan de cosas del evangelio, de la adoración, de la alabanza, porque oran. Y aún nosotros sabemos que el Señor da el don de lenguas, y cuando las personas escuchan eso pueden inquietarse tremendamente. Les voy a contar una historia breve. Cuando yo era un muchacho, mucha gente de la iglesia donde nos congregábamos iba a orar a la casa de mi mamá. Así que un día están en una oración por la tarde, mi mamá y varias hermanas allí, y orando con fervor al Señor, y están hablando en lenguas.
en un idioma que nadie entiende. Y yo venía con unos amigos míos de la infancia, entre ellos con el doctor Manuel Maya, que es ortodoncista y miembro de esta iglesia. Así que Manuel Maya, y no recuerdo cuál era el otro amiguito, íbamos entrando a la casa y están esas hermanas orando con intensidad, de manera ferviente y en lenguas. Y dice Manuel y el otro amigo: uy, vámonos, que aquí en la casa de Marvin hay un poco de indio. En ese momento, que yo era un niño de unos 12 años, 13, 14 años, yo no tuve una respuesta para Manuel. Pero después que he sido su pastor, he tenido muchas respuestas para él. Así que este es un pequeño ejemplo de que debemos buscar tener contacto con las personas para hablar del evangelio, sus necesidades, sus crisis, preguntas, ideas, burlas, resistencia. Y vamos a partir de la escritura y lo vamos a enseñar en un lenguaje entendible. Muy bien, escúchenme ahora. El cuerpo del sermón de Pedro está construido siguiendo un argumento lógico. Lo que voy a exponer sigue este argumento. Si los últimos días han llegado, si lo que profetizó Joel 2, versículo 28 en adelante, han llegado, entonces el Mesías ya había aparecido. Porque esos días comienzan, y lo sabían los judíos, con la llegada del Mesías y el derramamiento del Espíritu Santo. Y si Jesús era el Mesías, según vemos en los versículos 22 al 24, y eso se demuestra con las evidencias de las escrituras hebreas que hace Pedro, entonces han llegado los postreros días. Eso es lo que Pedro intenta demostrar, que en la persona de Jesús se convirtió esa profecía, y que esos postreros días, que eran postreros días para Joel y para las expectativas judías, habían llegado, es decir, el tiempo bueno del Señor, la salvación del Señor. Ahora, miren ahora por favor versículos 22 y 23. Y aquí vamos a encontrar ya no solo el punto de contacto, la introducción del sermón de Pedro. Ahora vamos a encontrar el primer punto, que son los milagros y la muerte de Cristo. Leamos por favor versículos 22 y 23. ¿Están allí conmigo? Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado aún según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo a la cruz. ¿Ustedes se imaginan ese sermón? Esa gente había visto milagros de Jesús, enseñanzas de Jesús y todas estas cosas, y habían matado a Jesús. Pedro comienza con una referencia entonces a los milagros de Cristo como legitimación de parte de Dios. Miren el versículo 22. Pedro está diciendo los milagros que Jesús hizo y que ustedes vieron y que muchos de ustedes experimentaron. Porque les puedo decir una cosa, seguramente allí estaban escuchando personas que eran ciegas y que Jesús les dio la vista, que eran cojos y que Jesús los sanó, que eran paralíticos y que caminaron, que tuvieron lepra y ya no tenían lepra. ¿Qué les parece? Es posible que allí estuvieran algunos de los 9 leprosos ingratos. Bueno, yo solo estoy especulando. Ahí había mucha gente que vio los milagros de Jesús, que recibió los milagros de Jesús, que escuchó las enseñanzas de Jesús. Y Pedro dice, y esos milagros lo acreditaron como el Mesías. Puesto que Lucas solo nos da un resumen, es de suponer que Pedro había hablado con cierto detalle del ministerio de Cristo y señala que los oyentes están al tanto de eso. Lucas resume, pero él no está diciendo todo lo que Pedro dijo en ese sermón. Pero uno entonces puede inferir tranquilamente que le recordó lo que Jesús hizo en el año de popularidad, en el año de oposición y en el año que le llevó a la pasión. Pedro presenta la muerte de Jesús como algo de lo que sus oyentes son responsables. Ustedes quieren regresar, por favor, al versículo 23. Pueden mirar la última línea. Mira lo que le dice Pedro. Qué sermón más agresivo. Ustedes ¿leyeron eso ustedes? Estamos estudiando un sermón, el primer sermón cristiano de la historia. Y Dios nos está hablando hoy aquí. Y nos está hablando cosas importantes de la doctrina cristiana. Pero nos está enseñando hoy cómo es un sermón cristiano para que no seáis engañados. Para
para que sean exigentes con los predicadores y maestros del evangelio. Porque es la responsabilidad de una iglesia madura, de un pueblo maduro, conocer la escritura. No le hace bien a un pastor una iglesia ignorante de la escritura. Una iglesia que conoce la escritura exige a sus líderes espirituales ser ejemplo y ser personas muy serias en el trato de la escritura y la exposición de la escritura. Bueno, sigamos aquí. Entonces Pedro les hace responsable de eso. Pero se produjo también, dice Pedro, según el previo conocimiento de Dios y el determinado propósito. Miren el versículo 23. ¿Y qué vemos aquí con esto? Lo que tantas veces vemos en la escritura: la paradoja de la soberanía divina, la paradoja de la providencia divina y la responsabilidad humana. Eso también lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28. Oiga, qué sermón tan doctrinal, qué sermón tan profundo, qué sermón tan teológico. Eso nos está enseñando algo. Cuando tú vienes el domingo a la iglesia, vienes a estudiar la palabra, no vienes a que te entretengan. Tu mejor espacio de discipulado en la iglesia es el domingo en las predicaciones. Debes tomar curso de discipulado como lo hace el grupo de acá de las 6:15 de la mañana. Debe hacerlo. Pero algún día el curso va a terminar y otros cursos van a terminar. Pero toda la vida usted tiene que agendarse, toda la vida, para sentarse a escuchar una exposición de la palabra y tomar nota. Y si no toma nota, seguramente usted tiene un oído bien afinado. Vemos aquí, como tantas veces en la escritura, la paradoja entonces entre la soberanía de Dios y la responsabilidad divina. Aunque Dios planeó que Cristo muriera en la cruz, aquellos que llevaron a cabo esta acción son responsables de ella. La primera vez que Pedro oyó hablar de la inminente muerte de Cristo, la idea de que aquello le pudiera tomar, que pudiera ser parte del plan de Dios, horrorizó a Pedro. Estaba lejos de su pensamiento y le dijo a Jesús en Mateo 16, 22, le dijo: no te acontezca tal cosa, maestro. Y vengan el miércoles, porque estoy hablando de ese asunto, acerca de aprende a confrontar a que sea incómodo. Y el ejemplo que vamos a tomar es Jesús confrontando a Pedro. ¿Y saben lo que le dice el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Pero Pedro acababa de ser elogiado y le dijeron: oye, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, que yo soy el Mesías y el Cristo. Eso dice que nosotros los cristianos a veces hacemos cosas buenas y a veces hacemos cosas malas. Entonces cuando no son de cal, son de arena. Bueno, pero tienen que confrontarnos porque nos ayuda a crecer. Bueno, el punto es que Pedro, con la enseñanza de Jesús, en especial con las explicaciones tras la resurrección que encontramos en Lucas capítulo 24, versículo 27 y Lucas capítulo 24, versículos 45 al 46, se dio cuenta de que todas esas cosas estaban en el propósito de Dios. ¿Qué fue lo que dije? Que cuando Jesús dijo que iba a morir en la cruz, Pedro dijo: no puede acontecerte tal maldad. ¿Cómo te vas a entregar de esa manera, Señor? ¿Cómo Dios te va a hacer semejante maldad? Si tú eres nuestra esperanza, no puede ser. El Señor le confronta. Y cuando Jesús resucita, que les explica acerca de las escrituras en Lucas capítulo 24, a Pedro le queda claro. Y ahora míralo predicando, entendiendo la cosa y diciendo: eso fue por el predeterminado consejo de Dios. Vamos a aplicar esto. La encarnación y el ministerio de Cristo hicieron posible que fuera nuestro Salvador. Mira el versículo 22 otra vez. Eso es lo que está diciendo Pedro. Que la encarnación de Cristo, que el ministerio de Cristo, los milagros de Cristo hicieron posible que Él fuera nuestro Salvador. En ambos asuntos se mostró que era un simple hombre. Jesús era ciertamente la respuesta de Dios al dilema humano. El hombre no podía salvarse por sí mismo. Su justicia no le alcanza, su bondad no le alcanza. Es malo por naturaleza. Dios mismo tuvo que hacerse un hombre sin dejar de ser Dios, pero fue hombre auténtico para tomar nuestro lugar en la cruz. La muerte en la cruz consiguió nuestra salvación. Miren el versículo 23. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Este es el mensaje de vida. Vamos a ver otro punto: la resurrección de Cristo. Ahora va a hablar de la resurrección de Cristo. Versículos 24 al 32. Respiren profundo y digan conmigo: Cristo, ayúdanos. Puedes mirar al que tienes a tu lado y tomarte 15 segundos y decirle cómo te está yendo a esta parte, a este punto del sermón, de la explicación del primer sermón de toda la historia del cristianismo. 30 segundos, vamos. Dígale. Pueden hacer una oración de 10 segundos y decir: Santo Espíritu de Dios, ayúdanos a entender.
Y ahora 5 segundos me digan, ayuda al pastor Marvin. Amén. Bien. Arrancamos, versículo 24 hasta el 32. Leamos. Sin embargo, Dios, después que le dijo, ustedes lo mataron, se lo dejó. Hermanos, eso no fue una puya, eso fue un garrotazo. Después que le dijo, ustedes son unos asesinazos, dice, sin embargo, Dios lo resucitó. Aplaudan. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo dominio. Y en efecto, David dijo, veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él estaba a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en los dominios de la muerte. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, quien murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta. ¿Cuántos sabían que David era profeta? Subrayen ese datazo. Y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección de Cristo, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Wow. En los versículos 25 al 28, Pedro cita el Salmo 16, versículo 8 al 11. Otra vez el sermón exponiendo la Escritura. Sermón que no exponga la Escritura no es auténtico sermón cristiano. Entonces Pedro cita en esos versículos 25 al 28 el Salmo 16, versículo 8 al 11, en el cual David parece sugerir que estaba hablando de sí mismo. Eso parece que era lo que creía la gente. Pero está claro que él no era inmortal, que murió y su cuerpo se descompuso. Sabiendo que Dios había prometido prometer a sus descendientes el trono judío para siempre. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12 al 16. Sabiendo eso, David profetiza sobre el Mesías que había de venir, creyendo que la muerte no lo iba a vencer. Claven sus ojos en el versículo 31. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Cristo. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en los dominios de la muerte, ni que su fin fuera la corrupción. La resurrección ocupa 9 versículos del sermón de Pedro. 9 versículos de los 28 del sermón de Pedro. Creo que son 28, sí. Cuenten ustedes. 9 versículos hablan de la resurrección como un acto de Dios que supone la acreditación de las personas, en este caso de la persona y la obra de Cristo. Mira lo que dice: porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Así Pedro muestra claramente que la resurrección de Jesús lo validó como el Mesías prometido. Si Jesús no hubiese resucitado, no sería quien es. El Dios que se hizo hombre sin dejar de ser Dios. No sería el Mesías, no sería el Salvador. Si Jesús no hubiese resucitado, hubiese sido un pecador más que murió, porque la paga del pecado es la muerte. Y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero la muerte no le pudo retener. ¿Por qué? Porque en Jesús no había pecado. Eso le valida en la perfección, sin pecado, como el Cordero de Dios. Pero también dice que los milagros que él hizo lo acreditaban. La enseñanza que Jesús dio lo acreditaba. Y Pedro remacha su argumento a favor de la resurrección con su afirmación. Versículo 32, mírelo. De ello todos nosotros somos testigos. Si quieren nos matan. Hagan lo que quieran. Es que eso estaba fresquito. Hacía unas cuantas semanas que lo habían matado.
Y Pedro dice, y somos testigos. Pero hubo una cosita que yo a ustedes no les expliqué. Regrésense al versículo 14 y pillen algo que está ahí. Ahí está el colegio apostólico. Se levanta Pedro. ¿Con quién? Ahí está el respaldo. ¿Y qué significa que esos 11 están de pie allí con Pedro? Pedro es el que está predicando, que en otrora fue un cobardazo. Pero ¿qué está pasando aquí cuando están los 11 ahí? Lo que el hombre está diciendo, lo validamos nosotros. Ya Matías había tomado el lugar del traidor. Y aquí tenemos claro una cosa. La resurrección es la piedra angular, es el fundamento de la fe. Pero Pedro va más allá y nos lleva a un próximo punto, la exaltación de Cristo. Vamos a leer por favor versículos 33 hasta el 35. Tengan la amabilidad. Exaltado a la derecha de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Hable con el de al lado y diga, ¿y qué fue lo que ellos vieron y oyeron? Vamos, pregúntele. Usted estuvo el domingo acá. Y ahorita le voy a mandar para que comparte el sermón del domingo pasado, para que lo vamos a difundir. Ahora digo, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué fue lo que oyeron y vieron? Mira el versículo 4. Eso fue lo que oyeron y vieron. ¿Qué fue? Unos galileos hablando sobrenaturalmente diversos idiomas y están profetizando y predicando el evangelio. Vamos a seguir. Y David no subió al cielo, y sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Lo que está citando allí es el Salmo 110 versículo 1. En esos versículos 34 y 35. Jesús mismo ya había interpretado que este texto se refería al rol mesiánico. ¿Y sabe dónde hizo eso Jesús? En Marcos capítulo 12 versículo 35 al 37. Por tanto, no hay otra conclusión posible, está diciendo Pedro. Dios ha resucitado a Jesús y lo ha puesto en alto, dándole la misma posición celestial que había ocupado. Pedro afirma que Jesús ha sido exaltado a la diestra del Padre y conecta el acontecimiento de Pentecostés con esa exaltación. Jesús recibió el Espíritu Santo del Padre y lo ha derramado. Versículo 33. Mira eso. Lo que él está diciendo, el Espíritu Santo que ha sido derramado, esta llenura prometida solo es posible porque Jesús no está muerto, está vivo. Y no solo está vivo, está a la diestra de Dios, lo cual significa que es Dios. No es Dios en segundo plano, no. A la diestra significa igual que. Su exaltación hizo posible entonces que Jesús enviara al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien hace real la salvación en nuestra vida diaria. Cristo murió en la cruz, pero el que aplica la obra de Cristo en la cruz es el Espíritu Santo. De tarea para todos, lean con atención esta semana el capítulo 8 de Romanos. Y si les da pereza, escuchen mis 2 sermones sobre la obra del Espíritu Santo en el creyente. Hay 2 videos en YouTube en el canal de la iglesia sobre esto. Es el Espíritu Santo el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que te trae a Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el que opera el nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo el que te da el corazón de Cristo, el carácter de Cristo. Es el Espíritu Santo el que forma a Cristo en ti. Eso es fantástico. Y Cristo, cuando habló del Espíritu Santo, dice, tomará del mío y lo hará saber. Eso es increíble. Su actual estado de exaltación confirma su señorío y su carácter mesiánico. Y representa su reinado, durante el cual doblegará toda rebeldía contra Dios, dice el versículo 34, 35 y 36. Habrá un día que Jesús va a doblegar toda rebeldía. Eso es lo que dice Pablo en el capítulo 2 de Filipenses. Toda lengua confesará de rodilla que Jesucristo es el Señor. Miren, con su segunda venida se consumará su obra. No se declara explícitamente, pero se implica en el versículo 35. Esa exaltación dice que Jesús viene por segunda vez. Vamos a pasar al próximo punto del sermón.
Y Pedro lo llama Señor y Cristo. Señor y Cristo. Versículo 36. Por tanto, por esa exaltación, por esa resurrección, que todo Israel tenga bien seguro de que este Jesús, y mire, vuelve Pedro aquí con otro batacazo, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Y qué significa que lo ha hecho Señor y Cristo? Que lo ha hecho Cristo o que lo ha hecho Mesías significa que se le reconoce como el Salvador. Pero que lo ha hecho Señor, que es la palabra griega Kyrios, significa que Jesús es Dios. Aquí Kyrios no es el vocablo inglés Lord, ni el vocablo español, el vocablo ibérico caballero, no. No es tampoco en el español latinoamericano educado, sí señor, no señor, sí señor, no señor, señor tal. No. Aquí Señor, siguiendo la tradición de la Septuaginta, significa que Jesús es Dios. Y eso es lo que dice Pedro, lo que dice Pablo por allí en el capítulo 2 de Filipenses. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, es decir, que es Dios. Algún día me invitaron a predicar en la iglesia Jesucristo es el Señor, que es nuestros vecinos de acá, de la 13A, me parece. Y les expliqué por qué se llaman así. En el funeral del pastor Ángel pude explicarles por qué esa iglesia se llama así. Esa iglesia se llama Jesucristo es Dios. La mayoría de los miembros, ni idea, pero ya lo saben. Fantástico. Ese señorío de Cristo forma parte de la predicación de la iglesia cristiana. En el primer sermón cristiano que se predicó, se dijo: Jesucristo es Dios. No digan Señor, digan ahora conmigo: Jesucristo es Dios, porque ya ustedes saben lo que significa. Fantástico. Y eso entonces está íntimamente relacionado con el reino de Cristo al que Pedro acaba de referirse en el versículo 34. Entonces, el título Señor subraya la soberana realeza del Señor. Le repito, el título Cristo señala su carácter de Salvador, pero el título Señor soberano. ¿Sabe esto qué significa para nosotros aquí? Comiendo malanga con queso rallado y suero. Bueno, los más modernos, comiéndose un pancito allí con jamón y chocolatico. Los más criollos, comiendo carne oreada con yuca. Como quiera que usted como quiera que yo quiero que usted entienda, lo que esto significa para nosotros es: nada escapa al control de Jesucristo. Pedro está diciendo: si ustedes creyeron que él fue un pobre carpintero que murió en la cruz, se equivocaron. En otro sermón les dice: ustedes mataron al autor de la vida. ¿Tú sabes lo que es matar al autor? Tú tienes que ser muy malo. Y somos malos, pero en el Señor somos buenos, somos salvos, somos limpios. Alguien diga amén a eso. Eso es fantástico. Entonces Pedro nos está diciendo: quiero que sepan que este Jesús no es inofensivo y entró en el burriquete ese allí, mansito. No, Él domina. Diga conmigo: Él domina mi deuda. Diga, Él domina mi pecado, mi circunstancia. Diga fuerte conmigo los que están casados: Él domina los líos que tengo con mi mujer y con mi marido. Ríase un poquito. El Señor lo trajo hoy para decirle: no vas a tirar la toalla. El Señor reina. Si alguien se alegra, aplauda, grite, haga lo que quiera. Él reina. Jesucristo es el Señor. Fantástico. Hagamos un negocio. Se me acabaron los 40 minutos. ¿Me dan 5? Gracias. Como el Señor es el Señor y gobierna, yo puedo predicar. Bueno, versículos 37 al 40. El versículo 37 al 40 encontramos el llamamiento al arrepentimiento y a recibir el perdón. Esto es muy interesante hoy día. Ahorita venía con mi esposa en el taxi y el taxista vio una iglesia llena
Y yo me alegré y dije, wow, qué llena está la iglesia. Y entonces el taxista dijo, tiene que estar llena, porque ahí la gente puede hacer lo que quiere y no le dicen nada. Ahí no hablan de arrepentimiento ni nada, así que está llena. Y me citó otra iglesia más. Así que imagínate, si donde predicamos el llamamiento al arrepentimiento y a la conversión, la gente se desordena, ¿cómo es donde solo dicen te va y bien? Lo mejor está por venir. Confiésalo, decláralo, sacúdelo, amordácelo. Pisa, escoge tu territorio. Todo lo que pise la planta de tus pies. Para que todo el mundo sepa aquí, eso de todo lo que pise la planta de los pies significa que usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Eso no es una oración fetichística que usted va a poner el pie a la cosa y dice, esto es mío, este carro es mío. Usted va a la Toyota y mira la Tundra y le pone el pie y dice, te recibo, Tundra. No. Si no trabajas, no tienes Tundra. ¿Te quedó claro eso, Bueno. Eso es para que entendamos que en cada sermón tenemos que llamar al arrepentimiento y a la conversión. La necesidad más grande que tiene el ser humano es arrepentirse de sus pecados y ser salvo. No es sanidad psicológica y debe tenerla. No es necesidad material y no debería padecer necesidades. Todo eso es verdad, pero lo principal, que el ser humano se arrepiente de sus pecados y venga al Señor. Y luego que lo hizo, viva en novedad de vida. Viva como Cristo ha dicho. Vamos a leer, por favor, versículo 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Tú sabes lo que es que te digan asesino en un sermón. Ustedes están 20 siglos atrás, ¿verdad? Ustedes están escuchando a Pedro. Lo pusimos con acento vallenato, pero entendemos lo que estaba predicando el hombre. Vamos otra vez. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Versículo 40. Y con muchas otras palabras los exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. El sermón de Pedro dejó su audiencia claramente conmovida. Hubo llanto, hubo temblores, hubo angustia. Se acabó la burla de que están borrachos. Y preguntan: hermanos, testigos de Jesús, ¿qué debemos hacer? Con lo que llevó a hacer lo que se ha llamado la primera invitación evangelística de la historia de la predicación cristiana. Y Pedro menciona dos imperativos que sus oyentes deben hacer: arrepentirse y bautizarse. Y dos promesas que van a recibir: perdón y experimentarán el Espíritu Santo. Pedro ha recordado a sus oyentes que ellos dieron muerte a Jesús. Ahora, este mismo Jesús, el que ellos mataron, que no está muerto, sino que resucitó y está a la diestra de Dios, y es el Señor y es el que dominio, el que tiene todo dominio ahora, les ofrece perdón, les ofrece salvación. Pedro les está mostrando lo que han de hacer con una súplica: reciban a Cristo, el que murió en la cruz, y tendrán perdón. Algunos han entendido que arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Versículo 38 implica que el bautismo es un requisito necesario para la salvación. ¿Alguien escuchó lo que acabo de decir? Hay sectas por allí que dicen: tienes que arrepentirte y bautizarte para ser salvo, porque interpreta mal ese versículo. Ellos están infiriendo que el bautismo en agua es un requisito necesario para la salvación. Pero esta interpretación fuerza excesivamente el sentido del texto. Va contra el carácter del cristianismo bíblico suponer que un rito externo como el bautismo en agua tiene algo de valor para ser salvo. No, claramente la Escritura dice que somos salvos por la gracia de Dios. Y el mismo Pedro en Hechos 3:19 nos muestra
que los pecados del pueblo son borrados como una consecuencia directa del arrepentimiento y el regreso a Dios. Nada se dice sobre el bautismo en agua, aunque sin duda está implícito la idea de que todo creyente se tiene que bautizar como una expresión de obediencia a la salvación que ya recibió. Entonces, se equivoca el catolicismo romano cuando dice que tienes que bautizar un niño para que sea salvo. La salvación es por gracia. El delincuente ese de la cruz que se arrepintió, no lo bautizaron. Y Jesús dijo cuando creyó: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Tampoco significa: ya yo soy salvo, no me bautizo. Usted se tiene que bautizar como un testimonio público de que usted fue salvo. Invite a sus familiares y a todos los compañeros de vagabundería que usted tuvo en el mundo para que los lleve ahí y les diga: digan si no me convertí y si no dejé el pecado. Si alguien tiene que decir algo en mi contra, dígalo. Eso sería teso, un bautismo así. ¿Le gustaría? Pero si usted no está bien convertido, no se convirtió de verdad, no vaya a hacer eso. Sería fantástico, gloria a Dios. Entonces el mensaje de Pedro concluye con una apelación más intensa a la voluntad, con una advertencia y una súplica: sálvense de esta perversa generación. Bueno, en vista de la identidad de Jesús y de lo que ha hecho, nuestra salvación depende de él. Versículos 36 al 38. Digan amén a eso. Para recibir la salvación hemos de admitir nuestra necesidad, arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor. Y a esto que le sigue, la recepción del Espíritu Santo y el bautismo en agua como expresión de lo que ya ocurrió. Un sermón cristiano, escuchen esto, es una proclamación del evangelio que demanda una respuesta personal de aceptar a Jesucristo, lo repito, como Señor y Salvador. Todo sermón cristiano tiene que llevar a la gente a acercarse a Dios. Si son cristianos, a decirle: vive para gloria de Dios. Y si no son cristianos, decirle: necesitas rendirte al Señor. Si un sermón no tiene esto, no es un auténtico sermón cristiano. Pedro termina la predicación y nos vamos a encontrar la respuesta de la audiencia. Versículo 41. Miremos esto, por favor. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Y no había Instagram. Y hoy hay Instagram, YouTube, TikTok y lo que sea. Hoy tenemos mejores oportunidades que Pedro. Pero ¿por qué la gente no se convierte? Mucha gente en redes sociales o en las iglesias solo le satisfacemos curiosidades. Pero como no les llamamos al arrepentimiento y a la conversión, no se convierten. Porque ¿cómo creerán si no hay quienes prediquen? Porque el método que Dios ha utilizado para salvar, el método que Dios ha utilizado para la manifestación del Espíritu Santo aplicando la obra de Cristo, es la predicación del evangelio. Predica en tu casa, predica en tu lugar de trabajo, predica, pero dile a la gente: debes rendirte al Salvador. No le digas solamente: si estás enfermo, Él te sana. Si no tienes trabajo, Él te da un trabajo. Si no tienes marido, Él te da un marido. No digas más ese tipo de cositas. Está bien, ora por las necesidades, pero dile a la gente: debes venir al Señor, arrepentirte de tus pecados y serás salvo. Alguien diga amén y amén. Bueno, la sorprendente respuesta es que 3,000 personas se bautizaron identificándose con Cristo. Qué sermonzazo este. Qué predicación. Wow. Y esto ilustra la promesa que Jesús hizo a sus discípulos y a nosotros, que con su partida y la venida del Espíritu Santo haremos cosas mayores. Dice Juan 14:12. No se registra que Jesús haya predicado y se hayan convertido 3,000 personas. ¿Y sabe quién predicó? Un pecador arrepentido. ¿Sabe quién predicó? Un tipo que hablaba y después pensaba, si es que pensamos. Tengamos la plena seguridad
de que la proclamación del evangelio siempre producirá resultados extraordinarios, salvando a los perdidos. El Espíritu Santo es quien hará la obra de transformación a las personas. Con esta convicción, sin ningún temor o vacilación, debemos predicar, porque el éxito está asegurado. Eso es cosa de Dios, no es cosa tuya. Es sorprendente la transformación que tuvo lugar en la vida de Pedro. Cuando a Pedro se le advirtió sobre la inminente tentación que iba a enfrentar, se mostró confiado en su capacidad de mantenerse fiel a Cristo. Aunque Jesús le dijo: ora Pedro, confía en Dios nada más, porque Satanás te pidió para que seas de él. Pedro entiende, Marcos 14, versículo 27 al 27. Pero dijo: no, Señor, yo soy tu hombre, yo voy contigo hasta la muerte. Pero lo que encontramos luego es que en el momento crucial de la prueba, no solo negó a Jesús, sino que lo hizo maldiciendo, diciendo grosería y jurando. Dice Mateo 26, versículos 69 al 75. Aquí tenemos a un cobarde, a alguien que pensó que podía defender a Cristo en su fuerza. No obstante, llegado el momento, escuchen esto, Jesús hizo todo lo que pudo para restaurar a este discípulo, que se sentía consternado, frustrado por haber negado a su Señor. Una vez restaurado, Pedro se entregó a la oración en espera de la prometida bendición de la plenitud del Espíritu Santo. Una vez Pedro restaurado por el Señor Jesús con nosotros, empezó a orar pidiendo ese derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando fue bautizado con el Espíritu Santo, cuando fue lleno del Espíritu Santo, cuando el poder del Espíritu Santo vino sobre él, Pedro se mostró imparable. El que antes lo negó, ahora se paró ante una gran multitud y Dios lo utilizó como el primer instrumento humano para introducir el gran periodo de la iglesia. Esta misma experiencia se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia de la iglesia y se seguirá repitiendo en hombres y mujeres que estén dispuestos a predicar a Cristo bajo el poder del Espíritu Santo. El primer sermón cristiano fue la proclamación expositiva de las Escrituras por un hombre lleno del Espíritu Santo que estuvo centrado en Cristo, y miles fueron salvados y transformados. Que mi Dios levante predicadores y predicadoras de esta iglesia en el día a día y en púlpitos, aquí en la cultura y más allá, para que miles lleguen a Cristo y avance el reino de Dios y lleguen los tiempos de esperanza y refrigerio. Amén. Este ha sido el primer sermón de la era cristiana. Oremos. Oh Dios.